El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos siguiendo pues esta alegoría que el Señor está usando en este capítulo 15 de San Juan, alegoría de la vid y los sarmientos, para expresar esa unión que tiene que existir entre Él y nosotros. Así como los sarmientos están unidos a la vid, así también nosotros hemos de estar unidos pues con Él. Porque decíamos ayer que es la condición necesaria para que podamos dar fruto. Permanezcan en mí, decía el Señor ayer, porque sin mí nada pueden hacer. Ahora el Evangelio nos dice en qué consiste estar unido a Jesucristo. Y aparece pues ya el tema del amor, que esto ya va preparando para el mandamiento nuevo que vamos a escuchar más después. El Señor dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por eso lo vamos a escuchar en estos días que vienen. Ahorita nos está preparando para eso. Ayer decía, permanezcan en mí y yo en ustedes, para que den fruto y su fruto permanezca. Porque mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto, decía ayer. Y es la gloria que el Padre quiere encontrar en nosotros, que demos fruto, porque de esta manera también podemos de manifiesto que somos sus auténticos discípulos, decía ayer. Pues bien, ahora el tema central es el amor. Y todo parte pues del Padre. El Padre como el origen del amor. Dice así: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Como el Padre me ama, así los amo yo. Eso es importante. Está diciendo primero, ¿dónde tiene el origen este amor? Estamos hablando aquí del amor divino, el amor que se nos revela en Jesucristo, pero que tiene su origen en el Padre. Pues dice, así como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Y luego pues eso mismo va a decir en el mandamiento nuevo, así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Decíamos ayer también que el amor es circular. El amor viene de Dios hacia nosotros, circula entre nosotros y vuelve a Él. San Juan es así, el centro de todo es el amor, porque Dios es amor, dirá también en su primera carta, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. Dios es amor. Y ese amor no es, digamos, Dios es amor, pero es un Dios que tiene un rostro humano en Jesucristo, un Dios que se ha encarnado. Y no es un amor en abstracto, no es un amor etéreo, es un amor encarnado en Jesucristo. Y por eso el amor del que Jesús nos está hablando aquí no es un amor sentimental, no es un amor, digamos así, de emoción, sino que es un amor que tiene que ponerse manifiesto en las obras, en la vida. ¿Se entiende? El amor de Jesucristo. El Padre lo ama a Él. ¿Cómo es el amor del Padre hacia Jesús? No sabemos. El amor de Jesucristo, el amor del Padre a su Hijo es inmenso, pues es eterno. Como el Padre me ama, así los amo yo, dice el Señor. Y dice San Juan capítulo 13, versículo 1, dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Hasta cuál extremo? Hasta el extremo de morir por nosotros en la cruz, de entregar su vida por nosotros.
No es un amor pues sentimental, no es un amor de palabra, un amor que yo me imagino que yo puedo estar pensando, es un amor que se pone de manifiesto con la vida. Por eso el amor es entregar la vida, es dar la vida unos por otros. Eso San Juan se explaya en este tema en su primera carta, repito, capítulo 4. Ahí ustedes pueden consultar en sus Biblias. Primera Juan, capítulo 4, el tema del amor. Que es un amor pues que se pone manifiesto con la vida. Digamos, en la medida que yo entrego mi vida por los demás, que nos entregamos unos a otros. Así como Cristo nos ha revelado este amor dando la vida por nosotros. Por eso el Señor dice, luego que dice, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Una cosa es que Jesucristo nos revela el amor, ¿va? Ya hemos dicho, nos lo ha revelado y nos ha demostrado ese amor dando su vida por nosotros. Y ese amor nos lo ha entregado a nosotros, dándonos el Espíritu Santo. Por eso ya en estos días también vamos ya preparándonos para la Ascensión y para Pentecostés, vamos a empezar a hablar ya del tema del Espíritu también. Porque el amor con mayúscula es una persona, es el Espíritu Santo. Según Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Entonces el amor pues, no es algo abstracto, es una persona. Es el Espíritu Santo en nosotros. Que es dado por el Padre y también por el Hijo. Por Jesucristo. Ese amor pues, que se nos comunica. Y en el Espíritu Santo, nosotros pues amamos a Jesucristo. En el Espíritu Santo, conociendo a Jesús, conocemos al Padre y nos amamos unos a otros. Hemos dicho, el amor es circular. Pero una cosa es que yo también reciba este amor de Dios. ¿Va? Ese amor que Jesucristo nos tiene a nosotros, que nos ha demostrado, ese amor que el Padre le tiene a Él, dice, nos lo ha dado a nosotros, nos lo ha demostrado. Pero una cosa es que yo haya recibido ese amor. Otra cosa es que usted y yo permanezcamos en el amor. ¿Se entiende? Una cosa es que yo haya recibido el Espíritu Santo. Otra cosa es que permanezcamos en el Espíritu Santo. Que permanezcamos en el amor divino. ¿Y qué requiere eso? Una comunión íntima de todos los días. Cuidar esa comunión con Jesucristo. Dice, para permanecer, entonces, ayer decía, permanezcan en mí. ¿De qué manera? Amándolo a Él. ¿Y de qué manera lo voy a amar? No humanamente, ¿va? Ni con mis emociones, ni con mis sentimientos, no. En el Espíritu Santo. Y también, luego agrega ahora también el Evangelio, cumpliendo sus mandamientos, porque el amor se demuestra con la vida, he dicho, y con las obras. ¿Qué se nos mandan los mandamientos? Pues hacer obras concretas, ¿va? Los mandamientos de la ley del Señor. Pero dice, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Es decir, si yo no cumplo los mandamientos, por más que diga, Jesús mío aquí, Jesús mío allá, no amo a Jesucristo. Porque voy a demostrar el amor a Jesús a la medida que yo cumpla sus mandamientos, a la medida que yo me esfuerce en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En esa medida yo demuestro que amo a Jesucristo. Cumplir los mandamientos, porque es muy fácil hablar de amor, ¿va? Y hay muchos que se quedan enredados en su romanticismo, ¿va? Eso del amor, ¿va? No, es que cumplir los mandamientos. Tanto que yo amo a Jesús, ¿va? Yo amo a Dios. Pues demuéstremelo. Con sus obras, con su vida, cumpliendo los mandamientos del Señor. Dice, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Permanecemos unidos a Él. Eso no es fácil. Pero si yo me esfuerzo, pues hago todo el esfuerzo posible por cumplir sus mandamientos, el Señor ya me comunica el Espíritu Santo, esa fuerza para que yo pueda cumplir sus mandamientos. Porque repito, el amor no es un sentimiento. No es el amor de Dios que me revela Jesús. El amor que Jesús me trae no es el amor que pregona el mundo. Un amor líquido, un amor carnal, un amor terrenal y a veces diabólico. Un amor que se nos escurre de las manos, así como yo decía por alguna pareja que se estaba casando en cierta ocasión, el amor, si nos quedamos con un amor líquido, se nos escurre de las manos. Ese no es amor. Es el amor de Cristo el que debe estar en nuestro corazón. Ese amor que no escatima esfuerzo, que no nos acobarda ante los peligros, el amor que nos lanza a todos los riesgos, hasta dar la vida por los demás,
así como Cristo se ha sacrificado por nosotros. Pues eso. Pero repito, no es fácil. Para que yo pueda amar con este amor que Jesucristo me ama a mí, yo primero que todo tenemos que sentirnos amados por Él. Porque es fácil decir, nosotros decimos que por el bautismo recibimos el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo hemos recibido el amor. Es fácil decirlo, pero que usted lo sienta, que usted lo experimente es otra cosa. Usted se siente amado por Dios, se siente amado por Jesucristo, pues esa es la primera condición para que pueda amar a los demás también. Y si usted ama a Jesucristo, pues va a corresponderle a Él con ese mismo amor también. Usted se va a dar cuenta el sacrificio inmenso que Jesús hizo dando su vida por usted, por mí. Y eso me va a lanzar también a mí a entregarle mi vida a Él también, cumpliendo sus mandamientos. Eso, con el Espíritu Santo. Cuando yo amo de verdad, cuando yo me siento amado por Jesucristo, amo a los hermanos con la fuerza del Espíritu Santo, amo de verdad a Jesucristo cumpliendo sus mandamientos, viviendo según su palabra, experimento la auténtica alegría, que es otro fruto del Espíritu Santo. De hecho, el amor ya es un fruto del Espíritu. Mencionemos los primeros 4 frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Son 12 frutos. Los primeros 4, ¿cuáles son? Son 12 frutos del Espíritu Santo. Mencióname los primeros 4 frutos, para que nos entendamos de qué estamos hablando aquí. Amor es el primero. Amor, alegría, según que aparece aquí. Amor, alegría, paz, paciencia. Y luego vienen los demás. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, longanimidad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, continencia, castidad, dominio de sí. Los 12, ahí usted los agrega los demás que faltan, pero son 12 frutos del Espíritu. Pero primero de todo es el amor, porque ese amor, dice San Pablo, ya fue derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y cuando yo me siento amado por Dios, porque ya tengo el Espíritu en mí, Él vive en mí y yo me doy cuenta de su presencia, experimento esta alegría también. Viene el otro fruto. Experimento también la paz que solamente Él me puede comunicar, esa paz que no está en este mundo. Esta alegría de la que estoy hablando aquí, pues que no está en este mundo también. Una cosa es reír, divertirse humanamente, otra cosa es la alegría, el gozo que comunica el Espíritu Santo. Pero esa alegría es digamos así, es fruto, es don del Espíritu en la medida que yo me siento amado por Jesucristo y es, digamos, consecuencia de experimentar la salvación que Jesucristo ha traído. Pues bien, entonces para conectar un poco ahora con la primera lectura que hemos escuchado, dice el Señor, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Entonces, cuidar el amor de Dios en nuestra vida es amarlo a Él cumpliendo sus mandamientos. Pero esto permanentemente, con la fuerza del Espíritu Santo. Pero cumplir los mandamientos también significa guardar los mandamientos, guardar la palabra de Dios íntegra, como la iglesia lo enseña, como la iglesia la predica. Si yo no guardo la palabra de Dios, no la cuido en su integridad, pues no amo a Jesucristo. La iglesia también está cuidando esto, la integridad de la fe, la integridad del mensaje que transmite, el mensaje de salvación. Cuando hablamos de mandamientos hay que entender también de la palabra de Dios en general, digamos así. Cuando cumplir los mandamientos significa también vivir según la palabra de Dios en general. Y eso significa también tener claro la integridad de esta palabra, no una palabra mutilada que muchos quieren andar predicando. Por eso que hemos escuchado en la primera lectura, ¿qué acabamos de escuchar? Escuchamos cómo los apóstoles se han reunido para tratar este asunto tan serio que se está dando allá en la primera comunidad cristiana. Tanto, digamos, sobre todo en la comunidad de Antioquía, se está dando este problema de que, bueno, al menos problema lo ven algunos judaizantes, de que muchos paganos que se están convirtiendo, ellos están entrando a la comunidad cristiana, pero los judaizantes quieren obligarles a que se circunciden para que observen la ley de Moisés. Y eso está provocando serias discusiones, está provocando discordia, divisiones en la comunidad. Por eso los apóstoles se reúnen con los cristianos de Antioquía, los más representantes, digamos así, en este caso, Pablo y Bernabé, para tratar este asunto. Y quienes tienen que zanjar esta cuestión son los apóstoles, la autoridad que Cristo ha dejado.
Y comienza diciendo la primera lectura que hemos escuchado: por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión. ¿De quiénes? De los paganos, que se estaban convirtiendo y estaban entrando a la comunidad cristiana. Entonces los judíos convertidos al cristianismo querían obligarlos, bueno, algunos judíos, porque no todos, ¿va? Ayer decíamos que eran más de origen, esos judíos eran sacerdotes fariseos, ¿va? Digamos sacerdotes y fariseos, ¿va? Un poco mal convertidos, que eran los judaizantes, que querían obligar a estos paganos convertidos a que se circuncidaran para que observaran la ley de Moisés, si no, no eran cristianos. Pero Pablo y Bernabé defendían de que no era necesaria la circuncisión, que lo fundamental es ahora creer en Jesucristo, porque hemos sido salvados por la gracia, no por observar la ley de Moisés. Y esa va a ser como la gran tesis, el tema central de toda la teología de San Pablo en sus cartas también, que es la fe. Es por la fe que hemos sido justificados, no es por la circuncisión ni por la ley de Moisés en general, porque esos corresponden a una primera etapa de la salvación, algo provisional, digamos así, como Pablo llamará eso el pedagogo. Pero una vez que llega el maestro, ya no necesitamos al pedagogo. San Pablo va a jugar con estos términos cuando habla a los Gálatas, por ejemplo. La ley es como el pedagogo, que me lleva al maestro. Pero una vez que estoy ante el maestro, ya no necesito al pedagogo. Es decir, una vez que Cristo ha venido, ya no necesito la ley de Moisés, porque Cristo me trae otra ley, que es la ley del amor, que hemos dicho en el Evangelio, la ley del amor. Así como el Padre me ama, yo los he amado. Y nos da el mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he. Entonces, la nueva ley que Jesucristo me trae es la ley del amor, la ley del Espíritu, la ley de la gracia. No la ley de Moisés, ya no cuenta aquí. Estamos ante un nuevo orden. Y es lo que va a defender San Pablo, pues, ahí en el concilio de Jerusalén. Estamos, pues, en el primer concilio de Jerusalén, se llama este concilio, donde los apóstoles tuvieron que reunirse para tratar este asunto de la circuncisión. Y el primero, pues, que toma la palabra, ¿quién es? Es Pedro. Pero en ese momento, Pedro, digamos, está de paso, porque en este momento Pedro ya le había encargado la iglesia madre de Jerusalén a Santiago, el menor. Por eso inmediatamente que San Pedro habla también Santiago, porque en este momento quien es el jefe de la iglesia madre de ahí ahora es Santiago, no es Pedro. Recordemos que en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que San Pedro había sido llevado a la cárcel y Herodes lo quería decapitar, lo quería darle muerte. Y había sido liberado milagrosamente. Entonces, en ese tiempo, Pedro le había encargado la iglesia madre a Santiago. Y luego de eso, San Pedro pues se va a la clandestinidad, no sabemos a dónde se fue, pero ya no quedó allí como encargado de la iglesia madre, quedó Santiago. Pero la iglesia de Jerusalén es la iglesia madre de todas las iglesias. De allí, San Pedro seguramente según una tradición, va a Roma, donde va a poner su sede. Ahí va a ser martirizado también San Pablo. Por eso actualmente pues, la sede no está en Jerusalén, está en Roma, que es el Vaticano, la Basílica de San Pedro, porque allí llegó Pedro, luego de que le entregó esta iglesia madre a Santiago. Pero en este momento Pedro llega allí, pero en ese momento ya es obispo de Jerusalén, Santiago. Por eso Pedro, como el jefe de los apóstoles, dice, el primer principal líder, dice: hermanos. Bueno, más antes dice: por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Entonces, él es el primero de los apóstoles. Por eso le dijo, se levantó como la autoridad y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Entonces, aquí está claro, pues, este texto lo toman a veces algunos hermanos protestantes para decir que Pedro no es el jefe de la iglesia, sino que es Santiago, porque él es el que va a tomar después la palabra y va como ya a determinar qué tienen que hacer los paganos que se convierten, para que ya no necesiten observar la ley de Moisés. No, que al principio ya lo dijo Lucas, que es el autor de los Hechos, que Pedro se levantó y dijo ante los apóstoles y presbíteros como el principal líder. Claro, en ese momento, repito,
él está de paso, porque él se va de nuevo, lo más seguro pues al extranjero, y va a llegar a Roma, donde él va a poner después, se va a establecer la sede pues, de San Pedro allá con el tiempo. Pero de momento, Pedro dice estas palabras ante los apóstoles presbíteros: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. Ahí está. San Pedro pues ya había hecho algunas visitas a algunas comunidades de muchos que se estaban convirtiendo del paganismo, estaban entrando a la comunidad cristiana y que habían recibido también el Espíritu Santo, sobre todo cuando él fue a la casa de Cornelio, donde se derramó el Espíritu Santo. Y dice este punto también, que Dios los purificó también, a estos que se iban convirtiendo, los purificó sus corazones con la fe. Es el tema que aquí se va a destacar. Entonces ya no se va a necesitar la circuncisión, sino la fe. Y es la conclusión a la que se va a llegar pues con este concilio. Por eso después de que Pedro habla, como el principal líder de la comunidad cristiana de los apóstoles, el obispo de Jerusalén, que es en ese momento Santiago, toma la palabra y dice de esta manera. Después que Pablo también y Bernabé han relatado los hechos de lo que ha pasado también allá en las demás comunidades de Antioquía, como los paganos que se van convirtiendo, pues se van abriendo a la gracia de Dios, y cómo Jesucristo manifiesta su poder también salvador entre ellos. Después de contar toda la misión que ellos están llevando adelante, después de Pablo y Bernabé, habla Santiago y dice así: Santiago tomó la palabra y dijo, como el obispo de Jerusalén en ese momento: hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo, reconoce la autoridad de Pedro. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y las reedificaré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, dice el apóstol Santiago, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles 3 cosas. 1, que se abstengan de la fornicación. 2, de comer lo inmolado a los ídolos. 3, bueno, de comer lo inmolado a los ídolos. Y luego, bueno, 3, la sangre y los animales estrangulados. Son 3, digamos, indicaciones, 3 cosas que no tienen que hacer los paganos, pero ya no se les va a obligar a que se circunciden. Porque lo importante es que se convierten a Dios, que creen en Jesucristo y que por la fe en Jesucristo ellos reciben la salvación. Entonces, repito, lo único que los paganos deben hacer es que se abstengan de la fornicación, porque en ese tiempo pues había muchos que se juntaban y se cometía mucho incesto en ese tiempo. Entonces se está prohibiendo que una vez que se convierten, pues que dejen esas uniones y que se formalicen y con el sacramento pues, del matrimonio como tal, digamos, que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, porque estaba esa creencia también de que las personas no podían comer lo que se sacrificaba a los ídolos, pero eso era más una concepción un poco no muy, digamos, era una concepción un poco supersticiosa, digamos así, que tenían los paganos. Entonces, por eso aquí, como ellos todavía no tienen muy clara su fe, Santiago dice que se abstengan de momento, que se abstengan también de comer lo inmolado a los ídolos. Nosotros hoy en día sabemos de que pues la carne es carne, se puede comer, no hay problema. El Evangelio dice que lo que entra no nos hace impuros, lo que sale de nuestro corazón es lo que nos hace impuros. Luego también la otra era que no comieran animales estrangulados con su sangre. ¿Por qué? Porque aquí eran leyes más de la pureza ritual del judío. Santiago está recogiendo un poco esto de la tradición judía, de que los judíos creían, y muchos pueblos paganos también, de que la vida estaba en la sangre y en la grasa también.
Entonces la vida estaba en la sangre. Entonces si alguien se comía los animales con la sangre, ellos pensaban que estaban comiéndose la vida de esos animales también. Y eso pues estaba prohibido por la ley de Moisés. Pero claro, eso sabemos nosotros que la vida, pues el alma no es que está en la sangre, ¿va? Esa es una concepción. Nosotros también hay animales que hay animales que hasta de la misma sangre se hacen alimentos, ¿va? Y se comen, ¿va? No hay problema, porque no es que ahí está el alma en la sangre, ¿va? Pero antiguamente así se pensaba y por eso se les prohíbe que coman los animales estrangulados y con sangre. Pues eso, ¿va? Entonces, lo importante es que se zanjó esa cuestión, gracias a quién? A la autoridad de los apóstoles, a los principales que hablaron fueron Pedro como el principal líder y Santiago como el obispo de Jerusalén. Ya ellos resuelven esta cuestión después de haber escuchado las diversas voces y ya se les da la normativa, lo que tienen que hacer los que se van convirtiendo, que son de origen pagano, pero que ya no están obligados a la circuncisión, sino lo importante es la fe en Jesucristo, porque para nosotros ya no hay ley de Moisés, ya no es la ley de Moisés con esas 1000 prescripciones normativas que comprendía la ley, sino que Cristo ya nos ha dado una nueva ley, que es la que hemos hablado hoy en el Evangelio. Permanezcan en mi amor, cumpliendo mis mandamientos. Esa es la nueva ley que Jesús nos da, la ley del amor, la ley del Espíritu y de la gracia. A eso estamos llamados a nosotros, pues permanezcamos junto a Jesús, viviendo en su amor y también amándonos unos a otros con la fuerza del Espíritu Santo. Que así sea.